Hoy, como dije hace un momento, tengo el privilegio de poder compartir la palabra. Y la charla de hoy se titula El Hijo del Trueno. ¿Cómo se titula? El Hijo del Trueno. Como empezamos una nueva serie que se llama Superhéroes, y ligado a esta serie, en Marvel, ¿quién es el Hijo del Trueno? ¿Cómo? Thor. Entonces me estoy dejando crecer la barba para parecerme a Thor, pero como él es rubio, entonces, pero yo soy más Pepe, entonces Y saben, la historia del Hijo del Trueno no nace en Thor. ¿Saben dónde empieza? Empieza en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 17. Acompáñame con tu Biblia, Marcos, capítulo 3, versículo 17. He traído acá mi Biblia. Mi Biblia está un poquito chancadita, así que si en algún momento piensas en regalarme algo, puedes regalarme una Biblia de estudio. Marcos 3:17 dice la palabra: Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno. ¿Sabes? Antes de empezar en sí con todo lo que vamos a aprender hoy, que vamos a estar hablando acerca de Juan, quiero que entendamos el significado de esta palabra héroes. La palabra héroes viene del latín eros o héroes y del griego eros, y quiere decir semidios. Hemos visto a través de toda la historia que muchas veces esta palabra ha estado ligada a personas que han hecho hazañas valerosas. Y la Biblia, cuando habla acerca de héroes, habla acerca de personas que decidieron entregarle su vida por completo a Dios. O sea, para Dios, un héroe es aquel que decide entregarle su vida por completo. Por eso pregunto, ¿cuántos héroes habrá hoy en esta reunión? ¿Cuántos deciden entregarle su vida por completo a Dios? O sea, para Dios eso significa héroes. Y quiero que me acompañes al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 14. Hebreos 11:14 enseña y dice: al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Sí, hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Allí mismo, en el capítulo 11, acompáñame ahora al versículo 37. Hebreos 11:37, vamos a leer el 37 y el 38. Dice la palabra: algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra, a otros lo mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. ¿Sabes? Hebreos capítulo 11 para mí es como un salón de la fama, donde la Biblia menciona a ciertos personajes que hicieron historia. Pero hicieron historia ¿por qué? Porque colocaron toda su confianza en Dios. Y desde que yo leí por primera vez el versículo 37, la frase que dice el mundo no era digno de ellos, la verdad que para mí se convirtió en un reto. O sea, que la Biblia pueda decir el mundo no era digno que ellos hayan vivido, que ellos hayan pasado por esta tierra, porque era tanto su nivel de fe, era tanta la confianza que ellos tenían, que no habían personas como ellos, no habían personas que se asemejaran en lo más mínimo a ellos. Y ese tipo de personas es la que Dios está buscando. Ese tipo de personas son las que Dios quiere usar. Ese tipo de personas son las que Dios quiere empezar a promover, porque ese tipo de personas aman a Dios, anhelan hacer cosas grandes para Dios, confían tanto en Dios, tienen fe en Dios, creen en Dios y le creen a Dios. Porque a veces nosotros pensamos que basta con creer en Dios,
Pero sabes, es necesario creerle a Dios, es necesario creerle a sus promesas, es necesario creer en lo que Él nos dice, es necesario creer, aunque parezca algo imposible, que Él va a cumplir su propósito en esta vida. Y dentro de estos héroes en los cuales habla Hebreos capítulo 11, había un personaje, su nombre era Juan. Juan, él y su hermano Jacobo eran hijos de un hombre que se llamaba Zebedeo. Era un hombre que tenía barcas, que se dedicaba a la pesca. Y Jesús lo llamó a servirle. Su mamá se llamaba Salomé. Algunos historiadores creen que Salomé era hermana de María. Es decir, Juan y Jacobo eran primos de Jesús. Qué importante es tener a la familia cerca, ¿no es cierto? Y para mí esto es muy impactante, todo lo que ocurrió a través de la vida de Juan. ¿Sabes? Juan llegó a ser de los 12 de Jesús. Y quiero compartir unos datos interesantes de la vida de Juan. Juan era el más joven de los 12 de Jesús. Era el más joven. Era el menor de todos los 12 de Jesús. Juan era conocido como el discípulo amado. La Biblia, cuando se refiere al discípulo amado, habla acerca de Juan, porque Juan estaba siempre cerca de Jesús, siempre cerca de su maestro. Otra característica es de que él fue el único de los 12 que no sufrió un martirio. Su muerte fue distinta. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Además, escribió 5 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y cerró con broche de oro el Apocalipsis. Juan también, juntamente con su hermano, eran de los 12 y era pescador de profesión. Pero hay una serie de características que hacen que Juan se haya convertido en un héroe de la fe, se pueda convertir en un héroe. Y esas 5 características quiero compartirlas contigo. El primer punto es que acudió al llamado. Punto número 1, acudió al llamado. La Biblia dice en Marcos capítulo 1, versículo 19. Marcos 1, 19. ¿Cuántos han traído su Biblia? Levántenla, por favor. Levanten su Biblia. Si la tienen en el cel o algo, igual. Qué importante es caminar con nuestra Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 19 enseña y dice: un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. ¿Saben? Juan y su hermano Zebedeo, también conocido como Santiago, trabajaban para su papá. Su papá tenía barcos y también tenía personas que trabajaban con ellos. ¿Saben? Antiguamente la profesión que ejercían los padres era una profesión generacional. Es decir, si los papás tenían la profesión de ser pescadores, los hijos también se continuaban con eso, los nietos y así sucesivamente. Por eso también recordemos que José era carpintero. ¿Y quién también aprendió a ser un carpintero? Jesús. Entonces, el destino de Juan y de su hermano Jacobo era llegar a ser pescadores. Pero se encontraron con Jesús y Jesús los llamó a servirles y su destino cambió por completo. Su vida cambió por completo. ¿Por qué? Porque ellos acudieron al llamado. Es decir, ellos dejaron todo lo que tenían. Qué importante es que cuando el Señor nos llama a servirles, yo tenga un corazón dispuesto. Qué importante es que cuando el Señor nos llama, yo pueda acudir, pueda ir en obediencia. Yo te hago una pregunta: ¿tú serías capaz de dejar todo lo que tú estás haciendo para servirle al Señor con todo tu corazón? ¿Serías capaz de desligarte de muchas cosas, de morir a muchas cosas, simplemente por servir a Dios? ¿Sabes? Es importante que nosotros tengamos siempre un corazón dispuesto. Juan lo tenía. Juan lo tenía. Minutos antes, el Señor había llamado a Pedro y a Andrés y les había dicho: síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Minutos después se encuentra con Juan y Jacobo y les dice lo mismo: ¿saben qué? Síganme. Ellos acudieron al llamado, no la pensaron. ¿Saben?
el papá de Juan, Zebedeo, era un hombre que tenía dinero, era un hombre que tenía una buena condición económica, pero ni siquiera eso valió para que ellos se rehusaran a acudir al llamado, sino que ellos fueron directamente, sabiendo que en lo que se estaban metiendo era algo que ni ellos se imaginaban, era algo que ni ellos iban a creer, lo que un día Dios iba a hacer con sus vidas. Es importante que nosotros siempre tengamos un corazón dispuesto. Yo recuerdo cuando yo salí del colegio, empecé a trabajar con alguien, y de un momento a otro la empresa de esta persona quebró, y el dueño era una persona que para los negocios era muy buena. La empresa quebró por motivos X, pero el punto es que a él lo contrataron para que pueda dirigir una compañía en México, y él se fue a México. Y recuerdo que una semana antes que se vaya a México me llama y me dice: ¿sabes qué, Leo? Me gustaría que tú vayas conmigo. Aún yo era menor de edad, y yo te voy a arreglar en los papeles, te voy a ayudar con eso. Vas a poder trabajar, vas a poder estudiar allá, vas a poder estar conmigo. Y la verdad que para mí fue súper emocionante. Yo dije: uy, sí, me voy. Yo estaba pensando y dije, ya me proyecté y dije, me voy a México. Y algunas personas a las cuales yo les contaba, súper emocionadas, me decían: sí, anda, acá no hay futuro, acá no vas a lograr nada. Y recuerdo que en una de esas me acerqué donde la pastora Juanita y le dije: ¿sabes qué, tía? Mira, se me presentó esta oportunidad, me han dicho para ir a México. Y en ese momento yo todavía estaba con un pie en la iglesia, no estaba muy comprometido ni nada. Y ella me dice: ¿y qué piensa Dios de esto? ¿Has orado? ¿Has hablado con Dios? ¿Le has preguntado a Dios? Y la verdad que para mí fue toda una confrontación. En ese momento empecé como que a buscar a Dios, y él me había dicho: tienes un mes o un mes y medio para darme la respuesta. Yo le dije: bueno, un mes y medio, tiempo suficiente para orar, tiempo suficiente para ponerme a cuentas con Dios, tiempo suficiente para arreglar mi vida. Y de pronto Dios colocó el sentir que no me vaya, que no tenía paz, y no había paz, y yo decidí no viajar. Al tiempo él regresó y nuevamente se fue a otra ciudad, porque a donde él fue las cosas no le fueron muy bien. Y yo pude darme cuenta cómo Dios cómo Dios empezó a encaminarme en su propósito. No todo lo que tú veas que es agradable, no todo lo que tú veas que es bueno a tus ojos, no todo eso muchas veces vendrá de Dios. No todo eso vendrá de Dios. Por eso es importante que tú tengas una relación con Él, que aprendas a preguntarle a Dios las cosas que Él tiene para ti. Jóvenes solteros, no hagan las cosas al revés. A veces los jóvenes se enamoran y después oran. Primero ora para que Dios te guíe a la persona correcta. Siempre busca la guía de Dios. Lo segundo que yo veo en el apóstol Juan es que Juan se dejó formar. Allí en Marcos capítulo 3, versículo 17. Marcos 3, 17 nos enseña y dice: Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Dios hijos del trueno. Hijos del trueno. O sea, ¿sabes? El carácter que ellos tenían no era un carácter suave. Ellos tenían un carácter fuerte. Pero sin embargo, ellos entendieron que debían dejarse formar. Ellos entendieron que tenían que dejarse formar. Qué importante es que cuando yo empiezo mi vida con Dios, yo me pueda dejar formar. Porque en ocasiones yo le rindo parte de mi vida a Dios, pero no se la rindo por completa. Aún tengo luchas con mi carácter, aún de repente peleo con mis padres, peleo con mis hermanos, discuto con las personas que están cerca, le contesto mal a mis padres, le contesto mal a mis líderes, y mi vida no es correcta, mi vida no está bien. Pero eso sucede porque yo no me he dejado formar. ¿Y sabes por qué Jesús los llamó hijos del trueno? Porque tenían un carácter fuerte, tenían un carácter difícil. En una ocasión alguien habló mal y ellos se acercaron a Jesús. Juan y su hermano se acercan donde Jesús y le dicen: ¿sabes qué, Jesús? Fácil, ¿qué tal si oramos para que descienda un rayo sobre ellos y los consuma? Jesús les dijo: no, tranquilos. Pero ¿por qué ellos actuaron así? Por su carácter. Y
sabes, es importante que yo entienda que tener carácter no es que yo sea una persona amargada, no es que sea una persona que reniegue de todo. Tener carácter es poder decirle no a lo malo. Tener carácter es ser una persona firme. Y Jesús empezó a trabajar en Juan. Por eso que pasó de ser una persona compulsiva a ser una persona en la cual se dice de él que era el discípulo amado. El discípulo amado. Lo tercero que yo veo en él es que hasta el fin estuvo con Jesús. ¿Sabes? Juan, el apóstol Juan, fue el único discípulo, el único apóstol que estuvo con Jesús en el momento que él estaba en la cruz. Fue el único que estaba al pie de la cruz. Los demás discípulos no estaban allí. Juan estaba allí con María. Por eso que en ese momento Jesús, cuando estaba en la cruz, lo ve y le dice: hijo, ella tu madre, madre, ella tu hijo, encargándole a María, porque Juan era el único. ¿Sabes? Esto a mí me habla de que yo debo aprender a ser fiel. Debo aprender a ser fiel al lugar donde estoy. Debo aprender a ser fiel en el ministerio. Debo aprender a serle fiel a Dios. Debo aprender a ser fiel, porque la fidelidad es una característica de un hombre y de una mujer de Dios. Si tú quieres que Dios te use, aprende a ser fiel. Si quieres que Dios te lleve a otro nivel, aprende a ser fiel. Juan desde un inicio estuvo con Jesús. Estuvo con Jesús. Y en el momento más difícil de la vida de Jesús, en el momento más duro, donde él estaba siendo crucificado, su discípulo estaba allí. A veces los líderes pasamos por cosas difíciles y en ocasiones no todos saben lo que un líder vive. Pero qué importante es que los discípulos siempre se hagan presentes. Qué importante es que los discípulos de vez en cuando le digan al líder: líder, ¿cómo estás? Líder, ¿cómo te va? Líder, cuenta con mi apoyo. Y digo esto no solamente como líder, lo digo como discípulo. ¿Sabes? Porque nosotros debemos aprender a sembrar lo mejor. Debemos sembrar lo mejor. La cuarta característica que yo veo en el apóstol Juan es que por su obediencia obtuvo revelación de la palabra. ¿Sabes? Yo no sé cuánto tu tiempo tengas en Dios, pero creo que si tú estás en este lugar es porque Dios tiene un propósito grande para ti y porque Dios anhela hacer cosas grandes contigo. Por eso yo te digo: prepárate, prepárate, empieza a prepararte, empieza a prepararte, porque tú no sabes a dónde Dios te llevará. Tú no sabes a qué lugares Dios te llevará. Si tú anhelas servir a Dios con todo tu corazón y decides entregarle tu vida por completo, Dios te va a llevar a muchos lugares a compartir su palabra. Dios te va a empezar a usar. Dios te promoverá. Si tienes una motivación correcta, Dios te promoverá. Pero es necesario que aprendas a ser ¿qué? Que aprendas a ser obediente. Dile a la persona que está a tu lado: aprende a ser obediente. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 verso 3, Apocalipsis 1:3, dice la palabra: dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. ¿Sabes? Juan, por su obediencia, escribió 5 libros de la Biblia: el Evangelio según San Juan, las cartas primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Y sabes, él obtuvo la revelación, él obtuvo ese don. ¿Pero por qué? Porque aprendió a ser obediente. El libro de Juan, el Evangelio según San Juan, es un evangelio distinto al de Mateo, Lucas y Marcos. Es más, a Juan se le conocía como el teólogo, un término que no era muy usado en esa época. ¿Pero por qué? Porque Juan
expresa la vida de Jesús de una manera sencilla pero profunda. Su lenguaje es distinto, es un lenguaje muy natural. Y esto era producto de su obediencia. Juan fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Siempre estuvo con Jesús. Fue testigo de innumerables milagros. Yo anoche, hoy por la mañana, me leía el libro de Juan, estudiaba sobre la vida de Juan, y la verdad yo te digo, wow, Juan fue uno de los que aprovechó a Jesús al máximo. A veces estamos en la iglesia, a veces tenemos tiempo en la iglesia, pero no aprovechamos estudiar la palabra. No aprovechamos esto al máximo. Si tú supieras el nivel al cual Dios quiere llevarte, si supieras lo que Dios quiere hacer contigo, no perderías el tiempo. No perderías el tiempo. Porque Dios tiene tanto para ti. Tiene tanto para ti que lo que Él anhela es usarte de una forma sobrenatural. Por eso te doy un consejo: no pierdas el tiempo. No lo pierdas. Invierte bien tu tiempo. Invierte ser el mejor, la mejor en lo que haces. Es lo que yo veo en la vida de Juan, porque él decidió ser obediente. Porque decidió ser obediente. Saben, la obediencia es algo que a veces cuesta, pero también la obediencia nos lleva a vivir en el propósito, en la perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros determinamos ser desobedientes, salimos del propósito de Dios, salimos del plan de Dios, salimos fuera y no podemos hacer muchas cosas. Dios no puede hacer ya su propósito en nuestra vida, porque también Él, juntamente con la opción de servirle, nos dio el libre albedrío que nosotros decidamos qué hacer con nuestra vida. Y yo he visto por testimonio propio muchas personas que decidieron no servirle, y fue el inicio de su vida como un caos. Hoy te pregunto, ¿qué vas a decidir tú? ¿Qué vas a decidir tú? ¿Vas a decidir invertir bien tu vida? ¿Vas a decidir servirle con todo tu corazón? ¿Vas a decidir entregarle lo mejor de tu vida? ¿Qué es lo que vas a decidir? ¿Qué es lo que vas a decidir tú? Porque Dios, Él anhela lo mejor de ti. Él anhela lo mejor de ti. Lo quinto, punto número 5, Dios siempre lo guardó. Dios siempre guardó a Juan. En el libro de Juan, capítulo 21, versículo 20, podemos darnos cuenta de esto. Juan capítulo 21, verso 20, del 20 al 24. Dice la palabra: al volverse Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que es verdad. Mira, de los 12 discípulos, muchos murieron a filo de espada. De los 12 discípulos, muchos murieron asesinados, muchos murieron martirizados. El único que tuvo una muerte natural fue Juan. Esta semana con casi 120 jóvenes fuimos a ver la película de Pablo y podíamos ser testigos de lo que ellos vivían, de lo que muchos de ellos ocurrían, de cómo ellos morían. ¿Sabes? Muchos de los 12 de Jesús, 11 de ellos tuvieron una muerte muy horrible. ¿Sabes lo que le pasó a Juan? Juan decidió ir a Efeso, que es parte de Turquía. En Efeso, el procónsul de Efeso muchas veces le dijo: ¿sabes qué? Quiero que niegues a Jesús.
quiero que niegues al Dios que tú predicas. Si tú no niegas al Dios que tú predicas, podrás vivir. Pero si tú lo niegas, podrás seguir viviendo. Pero si tú no lo niegas, te mataré. ¿Y saben lo que le decía Juan? Era lo mismo que decía Pedro. Es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. ¿Sabes qué hizo el procónsul de Efeso? Decidieron hervir una olla gigantesca de aceite y lo tiraron a Juan en esa olla de aceite hirviendo. Pero Juan salió de esa olla ileso. No le pasó absolutamente nada. El procónsul de Efeso, al ver esto, al ver este milagro, se quedó estupefacto. Y lo único que él hizo fue: no podemos acabar con este hombre. Y lo desterraron a la isla de Patmos. Lo dejaron en la isla de Patmos. Pero en la isla de Patmos es donde él recibe la revelación del libro de Apocalipsis. Pero producto de qué? De que decidió no obedecerle a un hombre, sino obedecerle a Dios. A mí la vida de estos hombres, para mí es un reto. Yo leo sobre ellos y yo digo: wow, verdaderamente qué carácter para no negar a Jesús. Si muchos de nosotros hemos negado a Jesús, a veces muchos niegan a Jesús cuando están con sus amigos, niegan a Jesús cuando caen en las bromas de los chistes en malos sentidos, niegan a Jesús cuando les ofrecen un vaso de cerveza y deciden tomar, niegan a Jesús cuando les ofrecen un pucho de marihuana o un cigarro, niegan a Jesús cuando empiezan a hablar malas lisuras, niegan a Jesús cuando desobedecen los principios. Pero este hombre que le dijeron: ¿sabes qué? Niega a Jesús o te tiramos en esa olla de aceite hirviendo, dijo: no, yo no voy a negar a Jesús. Yo determino obedecerle a Él antes que a ustedes. No me importa la muerte. Ese es un héroe de la fe. Esa es una persona a la cual no le importa lo que los demás puedan decir, le importa lo que Dios pueda decir. A veces nosotros buscamos la aprobación del hombre y ¿saben qué? Por buscar la aprobación del hombre, lamentablemente ganamos la desaprobación de Dios. Es tiempo que tú busques la aprobación de Dios. Busca la aprobación de Dios. No busques la aprobación del hombre. ¿Sabes por qué? Porque el plan de Dios siempre será distinto. El plan de Dios siempre será distinto. Nuevamente pregunto: ¿habrá acaso en esta reunión jóvenes que quieran convertirse en un héroe de la fe? Así como lo fue Juan. Jóvenes que digan: ¿sabes qué? Yo no voy a vender mis principios. Yo no voy a vender mis principios. Yo no voy a vender mi talento. Yo no voy a vender los dones que Dios me ha dado. Yo no los voy a vender. Yo voy a ser firme. Yo voy a caminar firme. ¿Por qué? Porque por un momento de placer, de fornicación, de masturbación, por un momento en el cual puedas salir a una fiesta, a tomar, a fumar con tus amigos, por ese momento que quizás duren 5, 10, no lo sé, pero por ese momento puedes perder lo más grande que Dios tiene para ti. Lo más grande que Dios tiene para ti. Y a mí, yo te soy sincero, muchas veces cuando he tenido la oportunidad de conversar con personas que dicen: ¿sabes qué, Leo? Es difícil servir a Dios. Me es difícil. Yo a veces me pongo a pensar y yo digo: wow, ¿qué diría Pablo? Que estaba encerrado en una celda y lo golpeaban a cada rato. Y sin embargo él decía: no paguemos mal por mal, paguemos bien por mal. ¿Qué dirían los apóstoles? ¿Qué diría Juan? Que lo tenían frente a una olla de aceite hirviendo para que lo negara. ¿Qué diría él? Y a veces nosotros decimos: es difícil servir a Jesús, es difícil servir a Dios. La verdad que a veces somos bien conchudos. En serio, a veces somos bien conchudos. Somos frescos. Porque el precio que tú y yo pagamos no es nada comparado con lo que estos hombres han pagado. Yo oraba el día de hoy, yo le decía: Señor, que después de esta palabra, que en esta reunión podamos salir decididos a ser héroes,
decididos a ser héroes, decididos a que por medio de tu palabra podamos transformar a muchas personas, decididos a invertir bien nuestra vida, decididos a invertir bien nuestra juventud, decididos a darle lo mejor a Dios, decididos a hacer lo mejor para Él. No perdamos el tiempo, muchachos. No perdamos el tiempo. Decidamos servir a Dios con todo nuestro corazón. Entrégale lo mejor de tu vida, lo mejor de tu juventud. Entrégale lo mejor de tu juventud. Entrégale tus mejores años a Él. Entrégale tus fuerzas a Dios. Entrégale lo mejor. ¿Sabes? Acá tú puedes conocer a muchas personas que en un momento difícil decidieron servirle a Él con todo su corazón. Y el Señor determinó cambiar su historia. El Señor determinó cambiar su destino. El Señor determinó cambiar su futuro. Yo no sé si ese sea tu caso. No sé si estés pasando por pruebas, por dificultades, si quizás las cosas no están bien en tu casa, si estás atravesando una situación dura, no lo sé. Pero lo único que sé es que el Señor quiere transformar esa situación, esa adversidad. Él la quiere transformar. Él, lo que Él anhela es que empieces a servirle con todo tu corazón. Lo que Él anhela es que empieces a servirle con todo tu ser. Eso es lo que Él anhela. No vendas tu juventud al mundo. No inviertas tu juventud en los placeres que este mundo te pueda dar. No lo hagas. Invierte tu juventud sirviéndole a Dios. Invierte tu juventud dándole lo mejor a Él, dándole tus mejores años, dándole lo mejor que tú tienes. Cuando yo a veces hablo con chicos de 13, 14, el otro día le predicaba a los prejuveniles, y les decía, pucha, yo quisiera regresar en el tiempo y tener la edad que ellos tienen. ¿Y qué otras locuras más no hubiera hecho? ¿Qué otras locuras más no hubiese hecho? Pero llegué un poquito tarde a servirle a Dios cuando tenía 18, 19. Pero si me hubiese buscado servirle desde los 13, 14, desde que empezaron a hablarme, hubiese hecho muchas más cosas, pero no es tarde. Y yo sé que aquí hay muchos chicos de 14, 15, 16 en adelante. Yo te doy un consejo: dale lo mejor de tu vida al Señor. Dale lo mejor de tu vida. Cada uno de ustedes, dele lo mejor de sus vidas al Señor. Lo que hoy Dios coloca en mi corazón para ustedes es que le den lo mejor de sus vidas. No le den las migajas, no le den sus obras de tiempo, no le den eso. Denle lo mejor. Te voy a invitar a que te coloques en pie. ¿Sabes? Mientras muchos hoy catalogan como héroes a personas que están haciendo algo relevante o están siendo una influencia, mientras hoy muchos catalogan como héroes a personas que están siendo trascendentales en la historia de este mundo, la Biblia les da ese título de héroes a aquellos que decidieron confiar en Dios con todo su corazón. La Biblia les da ese título de héroes. Un héroe es aquel joven que, sin importar la situación que vive, decide insistir con sus discípulos, aunque ellos no le contesten el teléfono, aunque tengan malas actitudes con él. Ese es un héroe. Un héroe es aquel que le insiste a una persona hasta que venga a la iglesia y acepta a Jesús en su corazón. Para mí ese es un héroe. Eso es lo que Dios busca. Dios busca jóvenes que confíen en Él con todo su corazón. Dios busca jóvenes que le sirvan con todo su corazón. Nuevamente pregunto, ¿será que en medio de todos los centenares de jóvenes que estamos aquí, habrá alguien que quiera ser un héroe? ¿Habrá alguien que quiera servirle con todo su ser, con todo su corazón? Yo hablaba en la mañana con mi hijo tiene 6 años.
Y yo le decía: Jonathan, quizás tú no entiendas muchas cosas, porque él quería jugar y yo estaba leyendo la Biblia. Y él me decía: papi, vamos a jugar. Y yo le dije: ya, hijito, termino de leer y jugamos. Y de ahí, en ese momento, yo empecé a hablar con él y yo le decía: Jonathan, quizás tú no entiendas muchas cosas ahorita, pero sabes, hijo, yo voy a trabajar y voy a luchar para que tú le sirvas a Dios con todas tus fuerzas desde muy temprana edad, y para que no te pierdas en algún momento como yo lo hice, porque quiero que inviertas bien tu vida. Chicos, es momento de entregarle todo al Señor. Y tú verdaderamente quieres entregarle tu vida, verdaderamente quieres entregarle tus sueños, verdaderamente quieres vivir para Él, hoy te voy a invitar aquí al altar, que hagamos una oración juntos, que hagamos una oración juntos. ¿Sabes? Los verdaderos héroes son aquellos que deciden vivir para Él. Para mí esos son los héroes. Para mí los verdaderos héroes son aquellos que determinan entregarle lo mejor de sus días, lo mejor de sus vidas. Para mí esos son los mejores, los verdaderos héroes. Y hoy, en medio de toda esta multitud, hoy yo te voy a pedir que tú hagas un compromiso con Dios. Que hoy tú cierres tus ojos, levantas tus manos, y que hoy tú puedas hacer un compromiso con Dios. No con el hombre, no con tu líder. Hoy es que tú hagas un compromiso con Dios. Hoy es momento que tú te comprometas con Él y que tú le digas: Señor, a partir de hoy yo te voy a servir. Yo te voy a servir con todo mi ser, te voy a servir con todo mi corazón. Te voy a entregar lo mejor de mis días, Señor. Lo mejor de mis días. Mis mejores días serán para ti, Señor. Mis mejores días serán para ti. Lo mejor de mi juventud será para ti, Señor. Lo mejor de mi juventud, lo mejor de mi vida será para ti. Vamos, empieza a hablar con el Señor. Empieza a hablar con Él. Dile: Señor, lo mejor de mi vida. Cierra tus ojos, no te distraigas, levanta tus manos. Que hoy el Señor va a ver esas manos levantadas. Hoy el Señor va a mirar las manos levantadas, los corazones rendidos de jóvenes que deciden servirle, de jóvenes que deciden entregarle sus vidas por completo, de jóvenes que dicen no al mundo, no al pecado, no a la inmundicia, y le dicen sí a la santidad, le dicen sí a la radicalidad, le dicen sí a la presencia de Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que el Señor está buscando. Jóvenes que se convierten en héroes de la fe. En héroes de la fe, porque deciden ir en contra de la corriente de este mundo. Eso es lo que Dios está buscando. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, levanta tus manos allí y dile al Señor: guíame a ti, te entrego mi corazón, mi corazón. Te seguiré, por siempre yo te buscaré, Señor, guíame a ti. Guíame a ti,
Y allí con tus propias palabras haz un compromiso con Dios. Haz un compromiso, dile: Señor, yo te serviré. Yo te serviré, Señor. No importa lo que los demás piensen de mí. No importa lo que los demás digan de mí, Señor. No importa si mis amigos se llegan a burlar, a reír de mí. Yo te serviré. Me importa más lo que tú pienses de mí. Yo no busco aprobación de los hombres. Yo busco aprobación de ti. Yo busco tu aprobación, Señor. Yo no busco caerle bien a los demás si ellos no te tienen a ti. Si tú no eres una prioridad para ellos. Sabes, si aún tú tienes que cortar con amistades que no te llevan a lo bueno, hoy determina hacerlo. Determina hacerlo. Porque lo que Dios tiene para ti es muy grande, joven. Lo que Dios tiene para ti es muy grande, es muy grande. Por eso no hagas alianza con alguien del mundo. No te involucres tus sentimientos con alguien que no tiene a Jesús. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Allí levanta tu mano derecha. Haz un pacto con el Señor. Dile: Señor, a partir de hoy te serviré con todo mi ser, con todo mi corazón. No me alejaré de ti, Señor. No me alejaré de ti. No me alejaré nunca, Señor. Ni siquiera lo pensaré, porque sé que lo mejor está en ti. Sé que mi destino está en ti. Sé que mi futuro está en ti. Sé que mis sueños están en ti. Sé que mis planes están en ti. Sé que mi destino está a servirte, Señor. Mi destino es servirte. Y tú tienes lo mejor para mí. Y tú tienes lo mejor para mí. Y tienes planes grandes para mí. Planes de bien. Planes de bien. Planes de bien. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, con la autoridad que tú me has dado, hoy yo te pido que cada joven que hoy ha determinado servirte sea un tiempo donde te conozca más. Y que todo aquello que impide, Señor, que ellos se involucren contigo se disipe como se disipan las tinieblas, Señor. Se disipe como se disipan las tinieblas, Padre. Y que la sangre que brotó de tus pies los lleva a caminar en el propósito que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Vamos, declara que estás en el propósito de Dios. Declara, di: yo estoy en el propósito de Dios. Estoy en el plan perfecto de Dios. Estoy en el centro de su voluntad. Aquí camino yo, en el centro de su voluntad. Gracias, Señor. Gracias por lo que harás con cada uno de ellos, Señor. Gracias. Y te voy a pedir que le des un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso.